Hermanos, el Señor nos ha permitido reunirnos una vez más de forma presencial, su cuerpo junto, unido, alabando, cantándole al Señor, glorificándolo. Te pido que traigas a tu corazón las palabras del Señor cuando dice que no nos dejemos de congregar. Hermanos, puede haber muchos miedos, puede haber obstáculos para congregarnos, pero recuérdalo, el Señor es el Señor de todo, por Él viene todo, para Él es todo, y Él ha decidido que nos juntemos, que nos reunamos a alabar juntos su nombre. Así que el día de hoy vamos a orar al Señor y pedirle su dirección, su guía, que Él es el Señor de la iglesia, que Él nos guíe a hacer su voluntad. Señor, te pedimos que tú nos puedas mover a cada uno de forma personal a buscarte, a conocerte, a desearte, Señor, que tú transformes nuestros corazones en lo privado, Señor, para que nosotros seamos reflejos de ti, Señor. Pero también te pedimos que los transformes, Señor, en la congregación, porque tú has decidido que vas a bendecir a cada uno de tu iglesia, a darle dones, Señor, a equiparlo para que pueda bendecir a otros, Señor. Tu propósito es que vivamos en unidad, Señor, en comunidad, Señor, no aislados. Te pedimos que quites todo temor, Señor, que pueda estar viniendo a nuestras mentes, a nuestros corazones, y que nos lleves, Señor, a alabarte juntos, Señor, sabiendo que lo que podemos obtener de ti, Señor, de tu palabra, Señor, en nuestras casas, no se puede comparar con la congregación de los santos, Señor. Te damos gracias, te pedimos que tú guíes el día de hoy, Señor, que des sabiduría al pastor, gracia para predicar tu palabra, Señor, y que hable lo que tú has decidido traer a tu pueblo, Señor. En tu nombre oramos, amén y amén. Y tenemos un Dios glorioso, así que levanta tus manos, con tu voz exalta el nombre de nuestro Señor. Glorioso, te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré.
nosotros somos iluminados por ese poder tuyo, Señor. Tu luz brillará, todos verán, no hay nadie como tú. Tu luz brillará, todos verán, no hay nadie como tú. Tu luz brillará, todos verán, no hay nadie como tú. Nadie como tú, Nadie como tú. nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Glorioso, Te cantamos glorioso. Lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré. Glorioso, nadie como tú. No hay 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 nadie como tú. Señor, solo tú eres digno de toda la honra y toda la gloria. Nosotros a ti te exaltamos, Señor. Señor, tu promesa es estar con nosotros hasta el fin, Dios. Así que confiando en tu palabra, confiando en esa voz, la voz de nuestro pastor, esa voz que no podemos confundir, Señor. Tenemos esperanza. Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré?
llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte. Solo a ti puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Y terminarán los problemas mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte. No, no, no me soltarás en la calma, en la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. No, no, no me soltarás en la calma, en la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Dios, tú nunca me dejarás. Hermanos, es el tiempo de nuestro devocional de las ofrendas y te pido meditemos juntos brevemente en lo que dice el Señor en Lucas 16, versículos del 1 al 13. En este pasaje Jesús nos refiere una parábola, la parábola del mayordomo infiel, así la titulan muchas Biblias. Ahora, ¿por qué mayordomo infiel? Porque el Señor nos refiere a esta parábola en la que un hombre era el dueño y le encarga sus bienes a un gerente, un mayordomo, para que los administre. Ahora, este mayordomo lo que estaba haciendo era derrochar los bienes de su señor, no eran sus bienes. Y piensa esto, es muy fácil ser dadivoso, derrochar cuando no son tus bienes. Pero cuando tú y yo creemos que tenemos autoridad sobre ese dinero, sobre cualquier cosa que tengamos, lo primero que hacemos es restringir. O sea, de lo que yo tengo, como yo lo he ganado, como yo lo he adquirido, como es mío, yo lo voy a administrar como yo quiera. Yo puedo restringir y dar en lo que yo quiera. Y dejamos de vista en la perspectiva que nos da el Señor de que somos mayordomos. En esta parábola el Señor más adelante va a llamar a los discípulos a ser imitadores de este mayordomo. ¿En qué sentido? En hacer uso correcto de las riquezas. Las riquezas que tenemos, dice en la Escritura en ese mismo pasaje, son temporales, les llama incluso injustas, pero habla de unas riquezas verdaderas, de unas riquezas futuras. Mi hermano, si tú y yo atesoramos más en la riqueza que tenemos ahorita que la riqueza que tendremos en gloria, los tesoros en el cielo, como dice Jesús en otras partes de la Escritura, vamos a creer que el tesoro que tenemos ahorita es de lo que el Señor nos ha llamado, y lo que nos ha llamado es a tener tesoro en el cielo. ¿Y cómo es eso? Haciendo un uso correcto del dinero que el Señor nos ha conferido como sus mayordomos. Te pido que oremos juntos al Señor en este momento y meditemos en este último pasaje, versículo 13, de esta parábola. Jesús dice: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Señor, te pedimos que el dinero que tú nos des lo usemos para tu gloria, y que no el dinero nos use a nosotros, Señor. Que nosotros seamos mayordomos de ese dinero y no el dinero poseedor de nosotros. Tú conoces a cada uno de nosotros, tú conoces nuestros corazones, y en tu palabra dices que nadie puede servir a dos señores. Tú sabes qué realmente amamos, si te amamos a ti, tu reino, si buscamos bendecir a tu iglesia, bendecir tu pueblo, suplir las necesidades de otros, o lo que buscamos es
solamente nuestra vida, nuestra comodidad. Tu Padre conoces a cada uno. Te pido, Señor, que puedas hacernos entender qué es lo que realmente amamos. Este mayordomo estaba derrochando tus bienes. Estaba derrochando los bienes del Señor sin importar si le agradaba o no al Señor. Enséñanos a ser mayordomos fieles, que buscamos tu guía, tu dirección en cada área de nuestras vidas, Señor. Enséñanos a andar con sabiduría, Señor. Enséñanos a ganar el dinero de forma sabia y a gastarlo de forma sabia. Y en este momento, Señor, queremos ofrendar a ti, sabiendo que tú eres nuestro Dios, que tú eres el Señor y que tú te agradas, Señor, en el dador alegre. En tu nombre oramos y ofrendamos en este momento. Te pedimos que nos guíes y nos escuches. Amén y amén. Vamos a pasar al tiempo de la predicación, hermano. Prepara tu libreta y tu Biblia y vamos a escuchar la voz del Señor a través de nuestro pastor. Dios los bendiga. ¿Qué tal, hermanos? Nuevamente compartiendo la palabra de nuestro Dios, y el día de hoy quiero compartir un tema especial para este fin de año. Este año que pues ha sido bastante complicado para muchos, difícil. Todas las circunstancias que nos han sido entregadas, rodeándonos de tantas sorpresas, para muchos pérdidas, dolores, adversidades. Podemos examinar en medio de todo esto que realmente no ha sido fácil, ha sido difícil, doloroso, pero también al mismo tiempo tenemos que reconocer que el Señor no se ha ido. Dios ha estado con nosotros, estuvo con nosotros, nunca nos ha dejado solos. Su poder, su gracia y amor se han manifestado a nuestras vidas. Y es posible realmente encontrar muchas razones, existen muchas razones para poder decirle al Señor muchas gracias. Por las cosas que nos da, por las personas que imperfectas, pero que también nos acompañan, por los bienes que, aunque limitados, nos satisfacen con sustento y protección. Tenemos que reconocer que son demasiado pocas las acciones que también salen desde nuestro corazón para mostrar agradecimiento. Pasamos muy poco tiempo al respecto. Tenemos que ser más intencionales y reconocer y adorar a Dios por todos los beneficios recibidos. Tenemos que ser agradecidos. Este es el tema del día de hoy. Agradecidos. Quiero invitarle para que en Colosenses 3:14 vayamos en esta carta del apóstol Pablo, en donde el apóstol, después de enseñar algunos puntos doctrinales importantes para la iglesia, ahora habla acerca de cómo ese entendimiento de lo que Dios nos enseña, de quién es Dios y cómo ha mostrado su amor Dios a nuestras vidas, también tiene que resultar en acciones, en una forma de vida. Se le llama teológicamente estos temas, estas porciones de esta carta pastoral hacia la iglesia de Colosas, se le llama una vida cristiana. ¿Cómo debe de vivir un cristiano? Y vemos ahí en el Colosenses 3:14 que dice así: y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Al principio y al final de este pasaje, de estos versículos que acabo de leer, vemos exactamente la misma exhortación: agradecer, dar gracias a Dios. ¿Por qué esta exhortación del apóstol Pablo? ¿Por qué nos hace un recordatorio
para que la iglesia, para que nosotros sus hijos, no olvidemos agradecer, no olvidemos estar profundamente reconociendo los beneficios recibidos, pues porque aunque realmente es tan evidente esas bendiciones de Dios, es tan claro para la vida de sus hijos, la carne es muy mal agradecida. Batallamos en contra de nuestra carne y la carne se le olvida pronto lo recibido. Hay un engaño profundo en la mente de muchos de nosotros que llegamos a pensar que merecemos lo que tenemos, que está bien que nos los den y por eso hay una falta de agradecimiento. Esta es la inercia del pecado que todavía permanece en nosotros. Recuerden que Pablo lo dice en Romanos capítulo 7. Nuestra carne está todavía presente. Hay un pecado residual dentro de nuestras vidas. Una tendencia, aunque en el capítulo anterior, el capítulo 6, nos dice que ya no somos esclavos del pecado, existe todavía una tendencia a pecar. Esta inercia del pecado que nos lleva a nosotros a solamente estar observando las cosas negativas. ¿Te has dado cuenta que esto es muy común en la vida del hombre? Es mucho, mucho más fácil ver lo negativo de los demás, ver lo negativo de las circunstancias, ver lo adverso de lo que tenemos enfrente y eso nos llega a dominar. ¿A raíz de qué es? Porque los que nosotros creemos que merecemos o que queremos, deseamos, anhelamos y prácticamente esos deseos vuelven una imposición ante todo lo que nos rodea, es estar bien, que no haya nada. Muchas veces vemos todas esas circunstancias con mucha pena, con queja y con lamento. Cuando estuvimos en esta serie que dimos a final de año o durante la última parte del año, a razón de esta pandemia, vimos un ejemplo que quiero que regresemos ahí a recordarlo un momento, en el libro de los Números, capítulo 13, versículo 31. El pueblo de Israel en el desierto. El pueblo sacado de Egipto con la promesa de Dios a una tierra prometida, a una tierra que fluye leche y miel. Y en medio del desierto, ¿verdad? Esto es algo que resulta un poco difícil de comprender a nuestra mente, porque lo que deseamos, si alguien nos hace una promesa, que esa promesa sea cumplida de la forma más inmediata posible. Pero Dios, que es sabio, más sabio que nosotros, no lo hace de esa manera. Dios nos saca de un desierto, de una esclavitud al pueblo de Israel y lo coloca en un desierto y hace lo mismo con cada uno de nosotros. Dios nos trae a vida de una esclavitud que teníamos al pecado, como mencioné hace un momento, y no nos lleva al cielo a disfrutar de todo. No nos hace libres en este mundo pecaminoso de alguna afectación, no de ninguna manera. Es lo mismo que sucede y muchos de nosotros hemos tenido esta reacción que quiero mencionar para que hagamos evidente la realidad de nuestra carne mal agradecida y de cómo muchos todavía, influenciados por nuestro viejo hombre, al cual tenemos que, dice la Escritura, desechar o aprender a desechar a través de la renovación de nuestro entendimiento y darnos cuenta de qué tan terrible es esta posición de mal agradecimiento. Dice en Números capítulo 13, versículo 31. Allí en el desierto, Dios le dice a Moisés, ya estaban cerca de la tierra prometida, manda unos espías a que revisen la tierra, a que vean ahí cómo está todo, ¿verdad? Y regresan ellos, por un lado, muy contentos porque realmente los frutos que allá había era impresionante. Regresaron y cortaron de varios árboles, vides, en fin, frutos, y los llevaban y decían, mira, la tierra es hermosa, es gloriosa. Pero algunos de ellos, bueno, la mayoría de hecho, de 12 que fueron, de las 12 tribus, solamente 2 de ellos no se unieron en esta posición. Dice así, 13:31, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, diciendo,
La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Ahora hay que resaltar algo interesante de estos comentarios. ¿Estaban mintiendo ellos? ¿Estaban diciendo algo que no habían visto? La respuesta es no. Realmente había enemigos. Realmente eran hombres fuertes, naciones poderosas. Pero el conflicto está aquí en comienzo, es cómo ellos se veían a ellos mismos. Dice aquí que nosotros, a nuestro parecer, eso estuvo muy correcto, a su parecer, como langostas, así les parecíamos a ellos. O sea, hay esa parte, ¿cómo lo sabían que les parecían a ellos? O sea, ellos no tuvieron ningún tipo de contacto con ellos, por eso fueron espías. Pero ellos crearon una idea que a su parecer les daba el parecer del otro. Es una soberbia terrible eso. El que nosotros pensemos y aseguremos lo que está pensando otra persona es un grado de altivez terrible. No lo podemos determinar. Tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de altivez que puede caracterizar la vida de una persona. De ninguna manera. Para eso Dios nos puso comunicación. Y ciertamente hay personas que están engañadas o que intentan engañar al otro. Y ahí tenemos nosotros que ser sabios para saber cómo poder distinguir esas mentiras. Pero de entrada nosotros tenemos un conflicto respecto a la imagen que tenemos de nosotros mismos. Porque hemos adquirido esa imagen de muchos factores, de mucho en relación al ambiente, a la familia, a las cosas que nos han sucedido, pero que aquí definitivamente no es lo importante lo que nosotros podemos pensar o podríamos nosotros generar de pensamientos en relación a nosotros mismos. ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestra identidad nunca va a llegar a una solidez si lo centramos sola en el grado de lo que nosotros decimos. Es decir, tú puedes decir, ay, pues vete guapo, vete a un espejo, compárate con unos africanos, mira ya las mujeres guapas son totalmente diferentes a Miss Universo, los guapos tienen unas orejotas así de este tamaño, y tratar de alinear nuestro pensamiento de acuerdo a cosas terrenales. Eso no funciona, y esto fue lo que les pasó a estos hombres. Por eso decía yo que ellos realmente no estaban mintiendo. Pero aquí tenemos que analizar que Dios mismo les había dicho que esa tierra sería suya. Era una promesa de Dios. Entonces, ese pensamiento de Dios, ese concepto, esa promesa de Dios, comparada con su propio pensamiento, ¿dónde quedaba? Totalmente abajo. La degradaron. Dominó lo que ellos veían, dominó sus propias deducciones, dominaron sus propias formas de ver las cosas que lo que Dios les había prometido. Cuando Dios tenía programada una manifestación de su poder, ellos no le creyeron. No tuvieron ni la más mínima fe en la promesa de Dios. Y esto es impresionante, porque estos hombres y mujeres que estaban ahí, porque tú puedes decir estos 10 rebeldes, estos 10 pesimistas, pues ¿qué tenían de recursos para poder creer en Dios? Pues muchos. Tenían la palabra de Dios a través de Moisés. Habían pasado un desierto donde las lagartijas estaban ahí y se tenían que esconder las lagartijas del sol bajo la arena o bajo una piedra para no morir. Pero ellos no, porque siempre les seguía una nube que a través de muchos años nunca falló. En la noche un desierto estaba dispuesto a matar todo el pueblo con el frío y las temperaturas tan bajas que había. Pero no sucedió así. ¿Por qué? Porque había una columna de fuego que en las noches los alumbraba y además les daba calor. Fíjate, qué interesante. Porque en 40 años murieron más de 600 hebreos
más de 600 hijos descendientes de Israel. Pero ninguno de ellos murió ni de hambre en el desierto. Ninguno de ellos murió de sed. Ninguno de ellos murió por el calor. Ninguno de ellos murió porque las bestias de repente llegaron y se los comieron. Ninguno. Todos fue por un juicio de Dios a través o debido a la incredulidad, dice 1 Corintios 10, y la desobediencia a Dios. Una nube que les cubría. Todos los días amanecían con maná afuera de sus casas de campaña, en los patios de sus casas de campaña. Cuando de una forma equivocada, tampoco con fe, pidieron carne, Dios su misericordia les dio carne. Es decir, no recordaban las manifestaciones pasadas de su misericordia y de su grande fuerza y poder. Es terrible, pero es real. Por eso el salmista en el Salmo 103, versículo 2 decía: bendice alma mía Jehová, y hace una introspección. Es decir, está hablando con él mismo. Es lo que está diciendo: bendice alma mía Jehová. O sea, es impulsar. Aquí es un llamado. Tenemos que impulsarnos a esto. Y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Por qué hace esto el salmista? Porque él reconocía que es su tendencia, igual que tú y yo. Podemos voltear a ver el año 2020 y decir: ay, no, que la pandemia, y ay, es que no nos llegó la vacuna, y es que no nos fue bien en el trabajo, y ay, nos fue esto y nos fue mal y todo. ¿Y lo bueno? Y las cosas buenas rápido se olvidan. Si las cosas van bien, decimos gracias, gracias. Si no, tendemos al pesimismo y al fatalismo, a verlo todo mal. Se nos olvida lo bueno que es Dios y dejamos de considerar sus promesas cumplidas. Así les pasó a estos espías, y el asunto fue que todo el pueblo se volca a favor de ellos, apoyando esta perspectiva, lamentándose. En Lucas 17:12 vemos otro ejemplo de esta realidad. Dice así en relación a la vida de Cristo aquí en la tierra: y al entrar en una aldea, Jesús, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. La tendencia es recibir los beneficios, ver mostrada la misericordia de Dios y seguir con nuestras vidas. Ah, qué bueno, ¿verdad? Dios ya me dio la sanidad. Ah, qué bueno, sobreviví al COVID. Ah, qué bueno, tengo familia. Y nos seguimos como si nada hubiera pasado, ¿verdad? Esto es lo que vemos aquí con estos hombres. Fueron limpiados y ellos dicen que se dieron cuenta. Ah, caray. O sea, una lepra no puede pasar pues desapercibida, ¿verdad? Es como si estabas entubado ahí, alguien que estaba entubado ahí por el COVID, y de repente ya no necesita, porque sus pulmones estaban bien. O sea, era imposible que esa persona estuviera bien y ya no tuviera temperatura, ya no tuviera tos, ya no tuviera, su garganta estaba limpia, todo bien. Igual, ¿verdad? Había llagas por todo su cuerpo y de repente ya no estaban. Ya no había malestar, ya no había comezón, ya no había supuración, ya no había sangre, ya no había nada. Todo estaba bien, como si no hubiera pasado nada. Ellos habían visto el poder de Dios. Y uno de ellos solamente, regresó, glorificando a Dios. Y dice el versículo 16, y se postró
rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Mi querido hermanos, vivimos en un mundo malagradecido. Un mundo lleno de solamente eslogans. Hasta la gratitud en este mundo es convenenciera. Porque tengo que dar gracias. ¿Para qué? Pues para seguir recibiendo beneficios. Tengo que dar gracias para que no se hable mal de mí. Tengo que dar gracias. No, o sea, no importa lo que este mundo nos esté imponiendo. No importa que la soberbia o la altivez de este mundo esté generando en la mente debido a nuestra carne y se alinee con nuestra carne eso. No olvidemos la bondad divina, nunca, no importa lo que esté alrededor, no importa si tú vienes de una familia malagradecida, no importa si tu vida había sido tan malagradecida durante tanto tiempo, este es el día en que Dios nos está mostrando, podemos serlo, nos está exhortando a hacerlo el Señor. Si los demás no agradecen, nosotros sí. Si los demás no adoran, nosotros sí. Tú no estás esperando que ahí en la congregación, ¿verdad? Si levanta el hermano de las manos, el hermano de junto, entonces yo las levanto. Si el hermano canta, yo canto. ¿Por qué? Ay, no quiero, que me da pena. Porque, ¿qué pena? O sea, ven lo que es el verdadero agradecimiento. Este hombre se vio sano y dice, Jesús, solo lo pudo haber hecho Jesús esto. Y regresa. Y no le importa lo que diga nadie, se avienta a sus pies y comienza a decirle, gracias, gracias, gracias. Fue suficiente que yo viniera a pedirte y tú hiciste un milagro en mi vida. Versículo 17 dice, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Sí, la tendencia es terrible y fácil de observar, porque vivimos en un mundo no agradecido, sino orgulloso. Un mundo que está buscando que los demás le reconozcan, que los demás le pidan perdón, que los demás le agradezcan, que los demás puedan exaltarlo y reconocer sus virtudes y reconocer los beneficios que da. Pero el reconocimiento, la búsqueda de reconocimiento es totalmente opuesto, contrario al agradecimiento. Alguien que está buscando el reconocimiento constantemente no es agradecido, porque se llega a pensar que lo merece. Y esto es totalmente contrario a la misericordia y la gracia. Dios no está obligado de ninguna manera a mostrar misericordia, es decir, a dar favor hacia la vida de alguien más. Dios no está obligado a mostrar gracia porque son en definición contrarios a eso. Él decide, Él voluntariamente lo hace y lo da. Versículo 18, Lucas 17, sigue diciendo, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Este es nuestro mundo. De esto están llenas las religiones. De personas que quieren usar a Dios, que quieren que Dios les dé beneficios, que Dios lo haga sentir bien momentáneamente, pero darle gloria a Él, qué flojera. Reconocerlo, adorarlo, qué flojera. Tengo cosas más que importantes que hacer el domingo. Uy, no, ¿qué tal si me contagio de COVID por ir a la iglesia? Uy, ¿qué tal si me contagio de COVID por ir a darle beneficios a los pobres o a algún necesitado, por consolar un alma? Uy, ¿qué tal si todo centrado en nosotros? Y tenemos nuestra justificación. Tengo que ser prudente. No nos equivoquemos y podamos ver lo profundo de nuestro corazón egocéntrico. Todo está en función de lo que nuestra carne y con el impulso de este mundo que se ha permeado en el corazón de la iglesia, estamos justificando el egocentrismo. El agradecimiento. Dice aquí, solamente uno, pero uno, cuando menos, le dio gloria a Dios. El agradecimiento exalta las virtudes de Dios. Glorifica a Dios, honra a Dios, adora a Dios, porque está reconociendo la naturaleza generosa de nuestro Dios. Y esta es una característica de un regenerado, de aquel cuyo mayor tesoro es Dios. Cuando tú tienes eso en tu mente, que Dios es suficiente en sí mismo,
que Dios es tu todo. Mira, cualquier cosa que pase te vas a dar cuenta que está en las manos de Dios. Y aunque sean en adversidades, vas a reconocer que Dios estuvo ahí. Y eso es suficiente para decirle, gracias Dios, porque sé que aquí estuviste. Por eso Pablo, regresamos a Colosenses 3:14, escribe estas palabras. Sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. A un hijo de Dios no se le puede olvidar el día, no importa la fecha, pero reconocer que fuimos salvados. Reconocer que fuimos rescatados de la condenación eterna. La razón de mayor importancia para agradecer, para estar diciéndole, Señor, gracias, gracias, es que nos hemos reconciliado con Él, que estamos reconciliados con Dios, porque Dios es lo más hermoso, Dios es lo más maravilloso, Dios es lo más excelso, Dios es lo más grandioso, y que Él sea ese Dios grande y todopoderoso, se diga que es nuestro Dios, se diga que es nuestro Padre, hermano. ¡Wow! O sea, ¿hacia dónde? ¿Qué más? Y gracias a esa reconciliación que tenemos, dice aquí Pablo, ¿verdad? Que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la cual asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. O sea, fuimos añadidos a esta iglesia, al cuerpo de Cristo, debido a que Cristo hizo su obra redentora. Si no, no hubiera sido posible. Gracias a esta reconciliación tenemos comunión con Él y tenemos comunión con sus hijos, con la familia de Dios. Esto lo hizo posible la obra de Cristo, por eso tenemos que agradecerles. Y por supuesto estaremos con Él por toda la eternidad. Dios nos libró del sufrimiento eterno para ponernos en gozo eterno, donde allá no habrá dolor, ni llanto, ni nada, nada de lo cual nosotros vamos a tener que padecer. Por eso el estado natural, fíjate cómo le dice, no dice hagan actos de agradecimiento, dice sed agradecidos. Porque cuando nosotros se nos ha cambiado esta mente natural y ahora entendemos las cosas espirituales, entonces ahora, ¿verdad? Esta nueva naturaleza tiene una característica, es agradecida. Somos agradecidos. Vivimos agradeciendo. Es el resultado de la paz inmerecida que hemos recibido para con Dios. Que ya no hay guerra, no hay separación. O sea, estamos del lado del Altísimo, del Todopoderoso. Estamos en el lugar correcto. Dice así el versículo 15. Fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. Somos agradecidos con Dios, pero agradecemos debido a lo que sabemos que Él nos ha dado. Y parte de esas bendiciones, agradecer es la respuesta de lo satisfactorio del amor también entre los hermanos. Que Dios nos ha colocado aquí es otra cosa, es una cosa maravillosa estar en medio de la familia de Cristo. Es algo hermoso, es algo que nos nutre, algo que nos estimula el amor. Es algo que donde la presencia de Dios se manifiesta de una forma muy especial. Claro que Dios está con nosotros especialmente y se manifiesta en nuestra relación personal, pero cosas maravillosas suceden en la iglesia, en la comunión con la iglesia. Ahí somos edificados y vamos valorando el sabernos acompañados en tiempos de gozo. ¿Con quién compartimos eso? Pues con nuestra familia, tanto la física como la espiritual, y nos gozamos todos juntos y son dignos de gozo, ¿verdad? Cuando un hermano se casa, cuando nace un hijo, cuando termina su carrera, cuando vemos que esa persona está sirviendo en la obra, en fin, cuando suceden cosas buenas a los hermanos, nos gozamos. Pero también la compañía en los momentos de tristeza. Durante los meses que no pudimos asistir a los funerales de nuestros hermanos, había un grande pesar y dolor en nuestro corazón. Pesar profundo. Después ya se empezaron a abrir, en este año que pasamos, empezaron a abrir la posibilidad y ni siquiera lo dudamos. Ahí estuvimos.
y aunque se tenían ciertas precauciones en algunos casos, nunca pudimos decir no vamos porque tenemos miedo. Ahí tuvimos que estar porque esos momentos son inigualables para apoyar a nuestros hermanos. En esos momentos de tristeza, de pesadumbre, de pérdida, de grande dolor. La palabra de Cristo, Colosenses 3:16 sigue diciendo, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Nuestra vida necesita estar aprendiendo constantemente en la Escritura acerca de Dios. Porque cuando conocemos a Dios, vamos a poder reconocer quién es Él y cómo actúa. Y nuestro deseo va a ser agradecerle por Él ser nuestro Dios. Vamos a poder distinguir que Él está interviniendo con su misericordia en nuestro caminar. Hay muchas cosas que están sucediendo alrededor de nosotros que ni cuenta nos estamos dando de cómo Él está obrando a favor nuestro. Y hasta que viene el Señor en su palabra y nos comienza a decir, mira, yo hago esto, yo hago el otro, ¿verdad? Yo soy el que sustento la creación. Empezamos a abrir nuestros ojos y decimos, caray, ¿verdad? Esto es maravilloso, Dios. Ni cuenta me había dado que estabas ahí. Ni cuenta me había dado que realmente tú eres el que sustenta. Estaba yo todo, ¿verdad? Engañado por el enemigo, ¿verdad? Y había pensado que era mi esfuerzo el que había logrado eso. Sí, gracias a Dios que te puso eso ahí, pero yo me tenía que haber esforzado. No, pues yo me di cuenta que hasta mis fuerzas para poder lograr un acto vienen de parte de ti. No son mías. Agradecemos todo ese engaño que había permanecido del diablo en nuestra mente, es desenmascarado por la palabra de Dios y comenzamos a ver la realidad de todas las cosas, cómo funciona todo el universo a través de cómo lo diseñó Dios y decimos, Dios, qué grande, qué maravilloso eres. Enseñándoos, dice ahí Colosenses 3:16, y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Podemos valorar la familia espiritual que con todos sus defectos, pero hasta en esos defectos Dios nos enseña. Dios nos enseña a amar, Dios nos enseña a perdonar. Pero esa familia espiritual es de grande bendición, porque la iglesia es maravillosa, la vida de la iglesia que nos edifica, que nos corrige con instrucción bíblica. Todos recibimos grande bendición porque tenemos ahí hermanos. Hay iglesias que no estamos funcionando de esa manera. Tenemos que retornar al modelo bíblico de iglesia. A ese entre unos y otros buscar beneficiarnos espiritualmente. Decía Pablo ahí mismo en Colosenses 1, para que todos sean presentados perfectos ante el Señor. Maduros, que tus hermanos vayan creciendo, vayan viendo madurez. ¿Y cómo se logra eso? En comunión de iglesia. No pienses que tú vas a crecer porque sabes más de teología. De nada te va a servir todos los conceptos de Biblia o de teología que aprendas si no los llevas a ponerla en práctica siendo generoso con los hermanos. En el mutuo beneficio entre unos y otros. Aquí es donde aprendemos, aquí es donde nos protegemos, aquí es donde nos apoyamos, aquí es donde nos animamos guiándonos con la palabra de Dios. Y aquí también es donde adoramos, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ahí se manifiesta la presencia de Dios. Los actos de adoración deben de estar bañados, deben de estar llenos de profundo agradecimiento con todo lo que nosotros somos. Por eso levantamos nuestras manos, cantamos, por eso danzamos al Señor, porque todo lo que nosotros somos representa ese agradecimiento a Dios. Por eso el salmista ahí en el Salmo 100, versículo 4, dice, entrad por sus puertas con acciones de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. En todo lo que nosotros hacemos, cada acción de nuestras vidas es una oportunidad de mostrar agradecimiento al Señor, de reconocer todos los beneficios que hemos tenido. En Hebreos capítulo 12, versículo 28,
dice también así el autor de esta carta. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Esto es muy interesante. Es muy interesante saberlo, pero aquí es uno de los termómetros espirituales para nuestras vidas. ¿Qué tanto estamos agradeciendo? Va a hablar de comunión que tenemos con Dios. Un signo de esa comunión con Dios es cuando estamos agradeciendo constantemente. Servir al Señor, entendiendo que somos parte de este reino, dice aquí, y ahora le pertenecemos a Él. Él es nuestro Rey, Él es el dueño, nos sometemos a su voluntad. Un reino que no se va a mover, que está siendo y mantenido y se va a establecer en su totalidad. Y mediante esta gratitud y este entendimiento vamos a darle a Dios la gloria y la honra y vamos a poder tener una verdadera adoración. Pero es bien interesante esto, ¿verdad? ¿Qué tanto somos agradecidos? Es que va a ser en función de qué tanta comunión estamos teniendo con el Señor. Y terminamos con Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Muchos de nosotros tenemos acciones, sobre todo dentro de la iglesia, vamos a llamarle acciones religiosas, pero muchas de ellas están contaminadas por un pensamiento en el que haciendo eso voy a alcanzar el favor de Dios, como un tipo chantaje. Hermanos, otros también por imitación religiosa. Tenemos acciones que parecen piadosas, pero que realmente las estamos, pues como el hermano levanta las manos, así se trata, así se hace. Dios quiere que nosotros tengamos conciencia de lo que estamos haciendo. Adoramos a Dios, le agradecemos a Dios con lo que pensamos, con lo que decimos o lo que hacemos con rectitud. Y todo eso es gracias a Él. Él lo provee, Él nos guía, Él nos da el entendimiento. Estaba escuchando al pastor Paul Washer y decía estas palabras. Me impresionó, porque a mí me parece un hombre de verdad, un predicador impresionante, un teólogo con una doctrina muy sana. Y decía él estas palabras: en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, nunca ha habido hombres grandes. Todos somos pequeños. El único grande es Dios. El único digno de la gloria es Dios. El único digno de la honra es Dios. Porque todo es gracias a Él. Porque es el poder de Dios que actúa en nosotros. Es su gracia la que hace que nosotros no pequemos. No es porque tú seas un grande hombre, es que un gran santo. No, es la gracia de Dios actuando sobre nosotros. Por eso hay que agradecer en todo y por todo. Este año ha sido muy difícil, terrible para algunos, pero Dios nunca se fue. Siempre estuvo, no nos dejó, porque Él es fiel. Él cumplió su promesa de estar con nosotros y aunque no podamos verlo, siempre está obrando. Podemos encontrar muchas razones para agradecer. Ya vimos algunas importantes. Y cuando lo hagamos, cuando estemos dispuestos verdaderamente, Señor, a decirle al Señor, gracias, gracias, Señor, reconozco tu bondad. Cuando vayas a encontrar una razón, mira, seguro vas a encontrar más y más razones para agradecer. Tendremos un corazón sensible a su bondad, sensible a sus beneficios, sensible a su misericordia. Y todo esto es el fin de que todos alrededor, el objetivo es de que todos alrededor de nosotros puedan distinguir que somos hijos de Dios
y que esa nueva naturaleza que Él nos ha otorgado se manifiesta a través de un verdadero, genuino y sincero agradecimiento. Seamos agradecidos. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos. Muchas, muchas gracias por este tiempo que nos has dado para comprender que ahora tenemos que darte gracias, debemos darte gracias. Deseamos en este momento darte gracias por este año que estamos terminando. Que a nuestros ojos, a nuestras vistas, ni siquiera nos podemos imaginar la cantidad de adversidades que íbamos a pasar, los gigantes que se asomaron en este año, pero tú eres fiel porque nos has guardado. Ha sido algo muy complicado, muy difícil para muchos, pero tú no nos has dejado. Ayúdanos a estar conscientes de tu presencia. Muchos de nosotros estamos tan obscurecidos en nuestro razonamiento que somos como aquellos leprosos o aquellos espías que en lugar de ver que la promesa de Dios se cumpliría creyéndote, solamente fueron capaces de ver lo malo. Su carne no les dio para más. Lo negativo, lo adverso. Pero Señor, que en este día, en este momento nosotros podamos recibir de ti una gracia tan especial que tengamos ojos para darnos cuenta que tú estás, que no te has ido, que tú eres lo más maravilloso, que podemos decirle a nuestra alma, a nuestra carne, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Cállate, carne malagradecida, porque Dios es vivo, Dios es real, Dios es bueno y misericordioso y no vamos a tener más temor de nada de lo que pueda pasarnos porque tú estarás con nosotros. Y aunque andemos en valle de sombra de muerte, Señor, tú nos quitarás todo miedo y todo temor y nos sentarás en una mesa de príncipes, una mesa de princesas, para que podamos ser abastecidos por ti, en una relación completa y cercana contigo, de comunión, de unidad contigo, porque estamos en Cristo. Gracias, Dios. Que eso sea lo más valioso y que sepamos, Señor, que tú tienes el control total de nuestras vidas. Así que podemos decirte gracias, porque todo lo bueno que tenemos lo hemos recibido de ti. Me has dado, Señor, gozo, nos has dado alegría, nos has dado paz. Y no podemos negar de ninguna manera la intervención que tienes en nuestras vidas. Gracias, Señor, te honramos y te damos todo el honor ahora y por siempre. Y permite que esto sea un constante, no tan solo que estamos terminando un año, hagamos esta reflexión solamente por alguna situación de emoción. No, Dios, que sea constante, que cada día podamos mirar esa cruz donde Cristo pagó lo que nosotros debíamos y fue suficiente para decir gracias, gracias, porque por eso estamos aquí adorándote y bendiciéndote. Gracias porque por eso pertenecemos a tu cuerpo, a la iglesia, y todos ellos también son una grande bendición, aunque ninguno de ellos es infalible, es perfecto, pero todos ellos son hermanos nuestros que estarán con nosotros en momentos de gozo y momentos de tristeza. Y podemos aquilatarlo y valorarlo y decirte gracias también por esa provisión para nuestras vidas. Todo esto, Señor, queremos dártelo y pedirte que nos despiertes en nosotros cada vez más un agradecimiento a ti y que tu nombre sea honrado. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermano, que Dios le bendiga, le mandamos un fuerte abrazo, deseamos que el Señor siga estando con ustedes y deseamos de verdad que el año 2021 sea de grandes bendiciones. Dios nos ha bendecido abundantemente, como lo dijimos hace un momento, le damos gracias a Dios por todo esto y sabemos que este año seguirá siendo de bendición. Lo que Él quiera hacer con nosotros, estamos en sus manos y vamos a estar gozándonos día con día
por esa presencia de Él en nuestras vidas, del Señor. Un abrazo para ustedes, para sus familias, que el Señor les bendiga abundantemente. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.